Hay lugares que no necesitan hablar para decirte algo. Basta con caminar despacio y dejar que el silencio haga su trabajo. Coyoacán es uno de esos lugares. Aquí los árboles parecen haber visto pasar demasiadas vidas. Las calles guardan conversaciones que ya nadie recuerda. Y las paredes parecen tener memoria. Qué curioso. Uno puede mudarse de ciudad, de país, de continente, pero nunca termina de mudarse por dentro. Siempre queda una parte de nosotros viviendo en algún lugar donde ya no estamos. Migrar es aprender a vivir entre esos contrastes, entre lo que fuimos y lo que estamos intentando ser, entre la nostalgia y la esperanza. Hay días en los que la libertad pesa, porque ser libre también significa empezar de nuevo, construir amistades nuevas, aprender calles nuevas, llamar hogar a un sitio que, al principio, solo era una dirección en el mapa. Y aún así, la belleza aparece, en una banca cualquiera, en un vendedor de mangos, en una fachada llena de colores, en una esquina donde dos calles se cruzan, como si también las personas pudiéramos volver a encontrarnos con nosotros mismos. Quizás la felicidad nunca fue llegar, quizás siempre estuvo escondida en el camino, en esos pequeños instantes que casi nadie fotografía, porque la vida, al final, es una colección de contrastes, de pérdidas que abren puertas, de despedidas que enseñan a abrazar más fuerte, de ciudades que un día fueron extrañas y terminan guardando un pedazo de nuestra historia. Y mientras sigo caminando, entiendo que tal vez no vine buscando un lugar, vine buscando esa versión de mí, que todavía cree que siempre existe un nuevo comienzo. Hola, yo soy David del canal Mundos Rotos, bienvenido. Si es la primera vez que me ves, pues nada, esta es tu casa y aquí compartimos contenido más que nada edificante y también entretenido. Hoy tengo una dinámica, digo yo, que es sumamente interesante e importante, porque hoy vamos a reflexionar cómo las ideas y las percepciones de los lugares cambian cuando estás en el lugar de origen tuyo y cuando te vas de él y llegas a ese del que oías hablar o no sé, veías en la televisión, etcétera. Porque no es lo mismo, recuerda, vivir algo a que te lo cuenten. Hoy yo te voy a contar algo, pero como siempre digo, me encantaría que tú me digas si lo has vivido ahí en los comentarios. Las cosas de México que, wow, aprendí cuando llegué aquí porque nadie me lo pudo contar. Uno siempre tiene ideas preconcebidas en la cabeza. El mundo exterior, o como en Cuba decimos el capitalismo, ¿qué es? Y ahí viene la mente a dibujar centros comerciales abarrotados, que las personas pueden viajar con libertad, que pueden adquirir muchos bienes, etcétera, etcétera. Y todo eso está muy bien, es parte de la fotografía. Sin embargo, la realidad es que para mí lo más impactante y trascendental de mi viaje como migrante no es nada de eso, sino las posibilidades. Esa puerta amplia a muchas posibilidades. Así que si el tema te interesa, quédate. Yo digo que sí, que te lo vas a pasar muy, muy bien. Primero hablemos de una cosa que pasa cuando tú vives en un ambiente muy reducido, como yo. Cuba es una burbuja, blup, 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 y hasta que un día se rompe, ¡puff!, y descubres cómo es el mundo en realidad. Uno se pasa la vida, los días, los años creyendo que todo funciona de manera poco más o menos igual en cualquier parte del mundo. Yo nací en Palma Soriano, te lo he dicho un montón de veces. Bueno, yo pensaba que más o menos en otros países la dinámica de la vida era muy parecida. Y ahora que lo pienso, todos en Cuba como que tenemos una rutina hasta similar. Me crié siendo hijo de un hombre carpintero. Desde que conozco a mi papá, bueno, así en mi mente, vago recuerdo. Yo recuerdo que él durante algún tiempo hacía objetos de plástico, platos, vasos, pero ya después aprendió la carpintería y fue lo que hizo prácticamente todos los años, hasta que ya dejó de estar con nosotros. Y fue el oficio que él me enseñó. Él era carpintero y en la cuadra de nosotros habían, no les puedo decir, 1 millón de carpinteros, muchísimos carpinteros. Era una cosa muy común. Por ejemplo, enfrente de la casa habían personas que se dedicaban a esto de
criar animales, digamos cerdos, patos, pollos, para vender. Ese era un negocio muy común. Y así como que las opciones de vida en Cuba son tan reducidas que las vidas de las personas son como que una copia fiel a veces, ¿no? De unos y de otros. No te encuentras tanta variedad de oficios diferentes como los que hay aquí. Y bueno, llegar aquí a México me enseñó, pero un montón de posibilidades para hacer dinero. Tantas cosas que yo no sabía, que desconocía. Y lo más triste es que sé que todavía en Cuba muchas personas las desconocen. Mucha gente cree que eso pequeñito que ven es todo lo que hay, pero no saben que si les quitáramos lo que les impide ver, wow, se iban a quedar realmente impresionadas de todas las grandiosas posibilidades que hay fuera de Cuba. Bueno, yo no he recorrido el mundo, les soy sincero, solo he estado en Colombia y en México. Pero yo siento, porque me gusta ver videos de otros países, que realmente México es tan diverso en todo sentido, que aún países que también son muy diversos, yo creo que la tienen difícil para llegar al nivel de México. Y nada, imagínense el cambio entonces de un país tan estrecho en posibilidades a uno de los que más posibilidades tiene. Realmente es una locura como para alucinar. Mis amigos, y bueno, estoy aquí entre dos personas muy célebres en México. El mismísimo señor Diego Rivera, el máximo representante del muralismo mexicano, cuyos murales hermosísimos yacen ahí en Palacio Nacional. Pueden tomar un tour gratuito si quieren ir a verlos. Realmente su mano está bendecida. Y bueno, aquí tenemos a Frida. ¿Qué podría decirles de ella? Conocen mucho de ella. Ambos eran una pareja. Y bueno, la compañera Frida andaba teniendo romancitos con un tal León Trotsky, ¿verdad? Un escritor ruso refugiado aquí en México. Bueno, en fin, es que recuerdo que cuando fui al Palacio Nacional, el chico nos contó que la relación de ellos no era tan idílica como uno se suele creer a veces, ¿no? Tenían sus problemitas y sus detalles. Bueno, en fin, el caso es que estoy rodeado de arte, eso no me lo pueden negar. Coyoacán es una de las alcaldías más artísticas que existen en la ciudad y en todo el país. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el tema del video? Tiene que ver y mucho, porque mientras caminaba por las calles bonitas de Coyoacán, empedradas en su mayoría, viendo librerías, café o este concepto de cafebrería que es la mezcla de ambas cosas, pasé también por una escuela de música y te encuentras arte en cada esquina. Y me di cuenta de que cada uno de nosotros puede escribir una historia diferente, como la que ellos escribieron. No fue perfecta, pero fue su propia historia. Cada uno de nosotros debe tener la posibilidad de agarrar el lápiz y escribir cómo quiere que sea su vida. Nadie nos debe quitar ese lápiz o robarnos la posibilidad de nosotros mismos construirnos como creemos que vamos a ser felices. Y creo que esa posibilidad o ese lápiz en Cuba lo rompieron. Pero aquí en México me regalaron un lápiz nuevo y estoy escribiendo una historia que me llena y me hace pleno. No quiero decir que en Cuba yo no pudiera escribir muchas cosas en torno a mi historia, claro que sí, pero las opciones son tan limitadas, amigos, y sobre todo en esto del arte y de encontrar tu talento oculto, que yo no puedo más que sentirme sumamente agradecido de estar aquí en México y poder, por un lado, vivir el arte de otros y por otro lado, pues cultivar el mío propio. Porque cuando uno tiene muy pocas opciones, el problema es la libertad. Eso significa que no hay libertad. Cuando tienes tantas, entonces el problema es decidir. Creo que para eso nos tenemos que entrenar. Los cubanos no somos buenos a veces decidiendo cosas porque como que nos entrenan en lo contrario, en quedarnos con lo que nos dan. Y entonces hay que aprender después, hay que entrenarse como si fuera cosa de ir al gym, a tomar decisiones. Y al principio uno toma malas decisiones, hasta que uno va aprendiendo y toma las decisiones correctas. Pero es algo que también me he dado cuenta que he tenido que entrenarme y todavía me tengo que seguir entrenando para tomar las mejores decisiones en muchos campos de la vida. Bueno, señor Diego, fue un placer haberle saludado. Frida, nos vemos en otra ocasión. Y pues nada, mi gente, continuamos. Y cuando llegué a México, lo primero que me llamó la atención fue una cosa muy extraña. Y es que aquí
uno podía generar dinero, ingresos de cosas que no nos imaginábamos. ¿O cómo ustedes creen que nosotros terminamos creando contenido? Pues nada, un día a mi esposa se le ocurrió este asunto de las redes sociales, porque en Cuba, bueno, al menos para nosotros no era nada que estuviera en la mente. Ya hoy sí hay cubanos allá que hacen contenido, pero nosotros nunca teníamos eso en la mente. Y aquí se nos despertó ese chip. Oye, ¿sabes qué? Hay muchos creadores de contenido que se ganan la vida creando videos. A ella le gustaba mucho el contenido de belleza y no se me olvida un video que hizo de la colorimetría de cortes de cabello. Eso era lo que a ella le gustaba en el principio. Esos videos todavía están en su canal, vayan a los primeros para que vean. Y nada, bueno, en fin, yo tampoco en ese momento me animé, pero nos dimos cuenta de que de muchas maneras desde casa podíamos generar dinero. Yo ahí fue cuando empecé a dar clases de inglés por internet. Ni hablar del internet en Cuba, pésimo. Y entonces, en esa época de pandemia nos dimos cuenta de que, aunque estábamos presos por culpa de un virus que estaba por todos lados, teníamos la libertad de generar ingresos desde la casa, sin salir a ninguna parte. Les confieso que, claro, mi esposa no generaba nada todavía de las redes, eso llegó con el tiempo, pero yo sí generaba dinero y de eso vivíamos, de las clases de inglés que podía dar en línea. Y bueno, al día de hoy eso es lo que hago, porque retomé eso. Enseñar inglés es una pasión mía y bueno, lo disfruto mucho. Entonces, crear contenido, diseñar en línea mediante plataformas de Zoom, uno puede dar clases, incluso consultas, etcétera. Hay muchas opciones y se te abre la mente, se te abre la mente. Tengo una amiga que dice, yo lo único en lo que estoy pensando siempre es cómo puedo ganar más dinero. Y siempre tiene en mente esto de en línea, porque hay tantas cosas, amigos, que es impresionante. Y realmente ese fue el primer descubrimiento así grande que transformó mi vida. Porque bueno, sigue afectándola para bien hasta el día de hoy. La libertad es un poco a veces contradictoria o paradójica, porque tú siempre dices, bueno, en el caso de nosotros que vivimos en Cuba, cuando yo sea libre, cuando tenga libertad, me voy a comer el mundo. Y la verdad que ni cómo negarlo, la libertad es el bien más preciado que un ser humano puede tener. Sin embargo, viene, claro, con aquello de que es complicado. ¿Por qué? Porque decidir es complicado, ya no puedes andar culpando no, que si el sistema o la manera como aquí son las cosas, por eso me salió mal esto. Uno tiene que hacerse cargo de su propia culpa o responsabilidad. En Cuba, sinceramente, la gente siempre está culpando a alguien más. Ya ustedes saben a quién, de todo lo que sale mal. Pero aquí en México me di cuenta de que no siempre podemos estar culpando a fulano, a mengano o a la autoridad. Simplemente a veces nosotros tomamos malas decisiones. Y bueno, eso tampoco significa el fin de tu vida ni que seas un fracaso. Simplemente significa que tienes que corregir algo y comenzar a hacerlo de otra manera, de una mejor manera. Y bueno, te voy a platicar cómo ha sido en este aspecto mi propia vida. Bueno, vamos a franquearnos aquí. Yo he tenido varias incursiones a lo largo de mi estancia en México en el campo laboral. Lo primero que hice, ya se los conté, fue dar clases de inglés. Yo trabajaba para alguien más, no era mi propio jefe. Luego, igual, trabajé para alguien más, pero en una agencia enfocada en lo que eran servicios a Cuba, remesas, paquetería, etcétera, ventas en línea. Luego llegó el canal Mundo Rotos, llegó YouTube. Y bueno, ¿qué creen? Actualmente, ¿a cuál de estas tres cosas me dedico? Volví al principio, al inglés. Hubo un momento en el que yo estaba llevando estas tres cosas y dije, me tengo que quedar con una. Lo primero que hice fue que despedí el inglés. Lo segundo que hice fue, más adelante en el tiempo, me despedí del emprendimiento de la paquetería y del envío de cosas y me quedé solo con el canal. Y bueno, actualmente estoy enfocado más en la enseñanza del idioma inglés y al canal de YouTube ciertamente lo relegué un poco. ¿Por qué? Porque bueno, no me sentía preparado, caí en un bache y no me sentía preparado como para producir contenido con tanta regularidad. Así es que he tenido que hacer muchos cambios en mi búsqueda de aquello que siento yo es lo que me hace sentir pleno y realizado. No culpo a nadie realmente, creo que todas esas fueron facetas de mi vida
y poder escoger una, otra o varias es algo increíble. Al día de hoy, porque no he votado el canal de YouTube para nada, todavía puedo decir que lo conservo. Puedo decir que soy creador de contenido a tiempo parcial y profesor de inglés de manera más plena, más llena. Y pues nada, un poquito de mi recorrido aquí en México en ese sentido. No puedo culpar a nadie, ha sido el camino que yo he decidido trazarme y me siento muy feliz por él al día de hoy. El día de mañana algo más agregaremos a este camino de seguir emprendiendo y de seguir superándonos y creciéndonos en sentido laboral. Así que después de varios años viviendo en México, una cosa importante que aprendí es que uno va experimentando, pero hay que ser también un poco modestos, ¿no? Abrir 10 proyectos o meterse en muchas cosas a la misma vez no siempre garantiza el éxito, no siempre significa que te va a ir bien. Así que a veces hay que simplificar un poco y enfocarse mejor en una sola cosa o en dos, pero no en tantas a la misma vez. Y es que ni siquiera te hace feliz, es que ni siquiera significa aprovechar todas las oportunidades, estar metido en 10 cosas a la misma vez, a veces menos es más. Y bueno, esa es una de mis realidades. Bueno, ya llegando al final de este video, una de las lecciones más grandes que vas a poder aprender en tu vida si te toca migrar es que está permitido equivocarse, reinventarse, empezar de nuevo, resetear la vida. No importa, todo eso está bien. Y eso es algo que nunca hubiera aprendido si no hubiera vivido esta etapa como migrante de la manera como me tocó. Si me preguntaran al día de hoy cuál es la diferencia más grande entre Cuba y México, mi respuesta estaría muy alejada de los supermercados o de que si hay internet. La respuesta para mí no tiene nada que ver con eso. Diría que aquí me di cuenta de que uno puede tener 10 o más vidas dentro de una. Puedes vivir tantas cosas que antes ni siquiera imaginabas. ¿Alguna vez tú has sentido que estás empezando de nuevo? Aunque estés en tu propio país, no te hayas tenido que ir, pero tú has sentido que algo te ha puesto en el piso y has tenido que reinventarte otra vez. Me gustaría leerte ahí en los comentarios